Hola, bienvenida a mi podcast, Social Tech. Soy José María Regalado y en el capítulo de hoy vamos a conocer a una comunicadora nata, con una larga experiencia y trayectoria en la comunicación de administraciones públicas, a día de hoy consultora y formadora, con muy buenas referencias y especializándose en contenidos sociales. No me enrollo más y damos paso a la entrevista de hoy. Pues pasamos con la invitada. Muy buenas, Nagore. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Es mutuo. Pues nada, lo primero que te voy a pedir es que te presentes a la audiencia, ¿no? ¿Quién es Nagore? Bueno, Nagore es madre, sobre todo es mujer, madre, y voy a tratar de presentarme más desde el ámbito laboral. Soy periodista de formación, consultora de comunicación, consultora y formadora, porque la formación me apasiona, siempre me ha gustado. Y bueno, mi trayectoria viene más de administraciones públicas. He trabajado pues, muchos años, 20 años, sobre todo en departamentos de infancia, adolescencia, juventud, política social, a través de una empresa, pero bueno, es una larga trayectoria en administración pública, y en pandemia decidí dar un giro, y no giro en cuanto al sector, porque al final sigo trabajando en la comunicación, pero sí hacerlo, bueno, con mi propio proyecto. Ha sido un salto grande, que tú además también lo conoces. Es como dejar, ¿no?, esa estabilidad, ese trabajo por cuenta ajena para meterte de lleno en un proyecto propio, con mucha ilusión, pero también, pues bueno, con los miedos que da también dejar esa estabilidad para volcar toda tu energía en tu propio proyecto. Así que ese sería un poco mi recorrido, muy brevemente. Lo podríamos definir así. Genial. Bueno, estás en este podcast porque me gusta tu trabajo, me gusta tu enfoque. Nos conocimos ya hace muchos años, en los encuentros internacionales de Cabueñes en Asturias. Estábamos en dos espacios diferentes, todos en torno al trabajo con la juventud, en definitiva, ¿no? Y me acuerdo que a raíz de ahí empezamos a contactar, y hasta ahora, ¿no? Y es verdad que hemos vivido en paralelo mucho ese proceso de dejar años trabajando por cuenta ajena y empezar a trabajar en los proyectos propios, ¿no? Y muy bonito, y con vértigo, pero muy bonito. Total, es como, ¿no?, saltar en paracaídas. Y había gente que me decía, tranquila que hay red, pero en ese momento, ¿no?, parece que no es esa red. Pero bueno, al final salté con los miedos que yo creo que no son los normales. Pero bueno, ha sido un proceso bonito y enriquecedor que sin duda no me arrepiento, pero Muy bien, nada, pues la primera pregunta que te quería hacer es un poquito precisamente en qué consiste tu día a día, tu proyecto, esto de la comunicación y la comunicación digital. Yo creo que es importante que tú vienes con una importante trayectoria en la comunicación tradicional, te has adaptado perfectamente a la comunicación digital y sobre todo lo llevas de la mano sin perder esa tradición de lo no digital, que es también muy importante. Entonces, ¿en qué consiste tu acompañamiento, un plan de social media, bueno, todo lo que haces con una organización? ¿Cuáles son como los elementos fundamentales? Vale, te intento un poco explicar. Mi proyecto se basa sobre todo en lo que comentaba antes, ¿no? Consultoría y formación, y sobre todo trabajo mucho, aunque también trabajo con marcas, empresas, marcas pequeñas y empresas, mucho en administración pública, al final por mi trayectoria anterior, ¿no? Cuando hablamos de comunicación, que me preguntabas de alguna manera por dónde empezar o qué es el tipo de servicio que ¿no?, con el que suelo trabajar principalmente, es volver un poco al origen, ¿no? Antes de empezar a comunicar cualquier mensaje en diferentes canales,
tener claro de alguna manera esa base, cuál es nuestra visión como organización, misión, objetivos, valores, tener claro nuestra propuesta de valor para luego comunicar en diferentes canales, como comentabas tú, a nivel digital, online, para poder hacer una comunicación digital y offline también y que todo tenga una coherencia. Porque al final muchas veces pasa que se comunica a veces en el online de una manera y tal vez en el offline, que ahí entrarían los medios de comunicación o el asistir a eventos de otra manera. Entonces, mi trabajo consiste de alguna manera en, desde la base, desde los cimientos de la casa, acordar en equipo y tener claro cuáles son esas bases para que luego la comunicación, tanto, ¿no? tanto digital como online, sea coherente y sobre todo, y también un punto importante es a nivel interno, que esto ya es un temazo, porque se habla mucho de lo externo, ¿no? Que me preguntabas tú, lo digital y lo offline, pero a veces el problema viene desde lo interno, que es ahí donde suelen darse a veces esas incoherencias. Entonces mi trabajo también consiste en esa base sólida que hablábamos, también trabajarla también en equipo a nivel interno y que todos y todas las personas que forman parte de esos equipos tengan claro la misión, visión y valores, y no solo eso, también a veces pasa en administración que un equipo no conoce lo que está haciendo el otro, es decir, estamos como metidos en nuestra rueda y conocemos nuestro proyecto a la perfección, al dedillo, pero luego no conocemos qué está pasando. Entonces ahí hay un trabajo potente de comunicación interna para que todos sintamos de alguna manera la camiseta, cuando digo la camiseta, el valor y la misión y el proyecto en conjunto, para que cuando comuniquemos al exterior todo tenga coherencia y todo tenga sentido. Claro. Mira, te voy a preguntar con qué te encuentras y me explico, ¿no? La consultoría también me pasa, ¿no? Que, claro, tú contactas con una organización y te suelen llamar pues porque tienen una necesidad X. Dependiendo de, digamos, el departamento del que te llamen, pues es su visión interna dentro de la idiosincrasia de la organización y pues tiene unas necesidades u otras, ¿no? Y claro, incluso muchas veces te van para una formación muy específica y en cuanto empiezas a rascar dices, ¿dónde está la conexión con el propósito, con la misión y visión? Que no nos pensemos que esto es un póster que se hizo para sacar el FQM o cualquier sistema de calidad y luego se pase, ¿no? Entonces veis como esos matices, ¿no? De la dirección va por un sitio, empiezas a hablar con gente de otros niveles o de intervención directa y tienen otro discurso totalmente diferente. Y esa desconexión, claro, cómo luego se multiplica exponencialmente en la visión hacia el exterior, ¿no? En esa comunicación externa. Entonces, ¿cómo gestionas esto, ¿no? Para que esa comunicación interna empiece a fluir, entiendan que tiene que fluir y cambie luego hacia el exterior, ¿no? Sí, el encontrarte este tipo de situaciones que comentas, para mí sí que es habitual, porque al final, primeramente, cuando tú haces el briefing o esa reunión inicial y preguntas, parece que está todo claro, porque tenemos canales de comunicación interna, tenemos la newsletter y da la sensación como que hay control de que hay una buena comunicación interna. Cuando, como tú decías, empiezas a rascar y hacer como... a mí me gusta mucho trabajar con equipos heterogéneos, es decir, no solo con dirección, porque es ahí donde se ve realmente, ¿no? Todo lo que tú comentabas y esas incoherencias, y cuando empiezas a rascar, como decías, es cuando empiezas a ver que lo que te estaban diciendo en un sitio no o no se ve de la misma manera o no hay una visión igual. Entonces mi trabajo sí consiste, cuando por lo menos se puede y hay predisposición por parte de la organización, es hacer este tipo de sesiones sobre todo de inicio de esa auditoría de manera con un codiseño, es decir, de manera co-creativa y con grupos heterogéneos, si puede ser. A veces hay más resistencias, pero si puede ser
mi manera de trabajar sí es intentar que en una mesa de comunicación o un comité, en cada organización lo llamamos de una manera según, ¿no? Es el vocabulario interno de cada organización, pero en ese tipo de mesas, digamos, que estemos diferentes perfiles. Es decir, no solo el de dirección, sino que esté también un educador o educadora, sino que esté también cualquier otra persona que pueda aportar, porque al final todo y todos y todas comunicamos. Entonces, si se puede, cuanto más heterogéneo sea y se puedan hacer diferentes mesas, por ejemplo, y compartir si realmente vamos alineados en misión, en visión, en objetivos, en valores, es más fácil. Es un trabajo complicado, es verdad, porque al final a veces sí que hay resistencias o cuesta, ¿no?, hacer cambios de metodologías, y siempre han sido las personas de dirección las que han tomado, las que han marcado, ¿no?, esas pautas, el que se comparta, pero bueno, al final se entiende que debe de ser así y vamos un poco en ese camino. Y mi trabajo sí que consiste un poco en que toda la organización lo vea de esta forma. Claro, y ahí, por ejemplo, esto que comentas de la dirección me parece importante, ¿no? Yo creo que en tu trabajo al final, yo sabes que la comunicación externa no la trabajo, pero la comunicación interna al final trabajo mucho con entornos colaborativos, Microsoft 365, World Workspace, todo esto, y precisamente es clave la comunicación interna, la co-creación y tal, ¿no? Y me encuentro que una de las particularidades de las entidades sociales, que es esta lógica colaborativa, comunitaria y tal, pero luego la comunicación interna está patas para arriba y muy individualista, ¿no? Es curioso. Y a veces también eso, igual empezamos, que todas las herramientas que estás comentando me parecen muy buenas herramientas y creo que son herramientas que nos ayudan en esa comunicación interna, pero creo que a veces se da el paso de implementar herramientas como las que comentabas, que son muy potentes y muy interesantes, pero sin haber hecho previamente este otro paso, que es un poco donde entraría yo. Entonces implementamos cualquier herramienta o una red social corporativa o cualquier otra de Microsoft, como comentabas, y en realidad no tenemos claro lo que te comentaba, incluso no están los procesos sistematizados. Si una persona no está dentro en la organización por lo que sea en ese momento, no hay otra que tenga control de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Entonces yo creo que previamente a implementar herramientas digitales que sin duda hay que hacerlo y nos ayudan, y en la automatización, en la sistematización, en todo, hay que hacer este otro trabajo previo de las bases que siempre comento, ¿no?, de asentar esas bases. Sí, me parece súper interesante lo que comentas, porque al final es como una cadena, ¿no? Que al final si internamente no están claros el propósito, los procesos y los procedimientos, va en cadena, y cuando llega al punto de la comunicación hacia el exterior, te tienes que contar situaciones muy particulares. Y esta idea la aplico tanto a nivel interno como externo, lo de implementar herramientas sin haber previamente hecho este paso. Y alguna vez te lo he comentado, el implementar los fuegos artificiales, vamos a poner un TikTok en la organización porque es lo que se lleva, o porque no, porque ahora con los jóvenes, sin haber hecho esta estrategia clara y tener esos, ¿no?, qué queremos comunicar, cómo, con qué mensajes. Vamos a abrir la herramienta, y a nivel interno igual, ¿no? Vamos a implementar cualquiera de las herramientas que has comentado sin tener claro primero qué equipos hay, cómo nos vamos a comunicar entre nosotros, cómo vamos a sistematizar esos procesos. Tenemos claro las cosas, normalmente hay de todo, pero normalmente no se hace ese paso previo. Claro, cómo ese TikTok va a contribuir a cumplir la misión, ¿no? Eso es. Y eso muchas veces es, porque a veces por tendencia, porque está de moda, porque la otra organización lo está haciendo, y no nos paramos a pensar, y a veces hay que bajarse de la rueda y parar y hacer este trabajo de asentar estas bases, y eso pasa por esta comunicación interna, que yo la entiendo de que tiene que ser de manera co-creativa, ¿no?, en equipo.
Claro, y en ese proceso les ayudas a construir ese discurso, entiendo, cómo trabajas esta parte. Eso es, a través de diferentes dinámicas lo que solemos hacer es primero extraer la información de lo que en este momento hay, porque igual hay que hacer una reestructuración tanto de eso que pensábamos que teníamos claro. Entonces, a través de dinámicas y en equipo vamos sacando un poco, ¿no? Ese DAFO, toda esa parte de misión, de valores, de objetivos, cuáles son nuestros valores. Igual hay incoherencias o no. Vamos a poner, si solo son 10-10, pero que todos estemos de acuerdo con los valores que queremos transmitir o con los mensajes, con los eslogan. Entonces es un proceso un poco a poco, pero desde esa auditoría o desde ese diagnóstico a poder ser de manera co-creativa y a través de dinámicas. Y de ahí vamos sacando y lo vamos haciendo de manera, no es porque una persona ha dicho que tenga que ser eso, sino vamos a intentar hacerlo de una manera colaborativa donde todos de alguna manera nos sintamos alineados con esos valores, con esos mensajes, con ese propósito, porque al final va a ser difícil comunicar algo con lo que tú no te sientes alineado. A veces no podemos estar todos y todas de acuerdo, pero bueno, son pequeños pasos para por lo menos ponernos de acuerdo en algunas bases. Claro, me parece fundamental lo que estás comentando. ¿Cómo están las administraciones públicas? Al final es como tu mayor expertise, ¿no? Digamos, por trayectoria, etcétera. ¿Cómo están a nivel de esto de comunicación? ¿Cómo lo reciben? Y sobre todo estas particularidades de la comunicación digital, construcción de comunidades pues al final requiere una cercanía, requiere una interacción. Este 2.0 que ya casi queda hasta antiguo, ¿no? Pero ¿cómo lo llevan? ¿Cómo lo vives? Aquí hay una diversidad, no podemos hablar de administración pública en general porque hay, por ejemplo, municipios muy pequeños con muy pocos recursos y no podemos comparar, por ejemplo, pues imagínate con una Generalitat que trabaja también, ¿no? Toda la comunicación, claro. Todos son administraciones públicas, pero es difícil de alguna manera, ¿no? El decir cómo lo están haciendo a nivel general. Yo sí que veo que se están dando pasos, todavía queda mucho por hacer, siempre la administración pública ha ido detrás porque todos los protocolos ya sabemos que las cosas de Palacio van despacio. Exactamente, las cosas de Palacio van despacio y en comunicación también normalmente van por detrás de lo que está ya en el mercado. Pero sí que hay administraciones que están haciendo una apuesta importante por la comunicación. Aquí sí que es verdad que a veces se mezcla, y eso es lo que a mí no me suele gustar, la comunicación política y la comunicación pública, porque al final sí. A veces esta comunicación política influye en la comunicación pública y yo creo que hay que separar muy bien, y cuando hacemos comunicación pública, debemos de hacer comunicación pública y ahí sí que son esos mensajes de sensibilización hacia la ciudadanía, de divulgación, tenemos que hacer ese trabajo también, pero la comunicación política a veces sí que es verdad que se mezcla de alguna manera y es difícil separar esa línea. Entonces, yo creo que como reto es que hay que separar lo público y lo político a nivel de comunicación, y como reto también es un poco intentar implementar todas las, no todas, pero sí que implementar esta comunicación digital para poder llegar a la ciudadanía. Es verdad que en pandemia yo creo que aceleró en todos los sectores y también en la administración, cosas que antes hubieran sido impensables, se empezaron a implementar, ¿no? Canales de Telegram, cuentas para al final, porque vieron que tenían que llegar a la ciudadanía. Pues poco a poco sí se van dando pasos. La pandemia yo creo que también aceleró reuniones digitales que antes era prácticamente, ¿no? Impensables en una administración. Empezaron a implementar el teletrabajo que antes era... Entonces sí que se han ido dando pasos a nivel de comunicación digital y como nuevas formas y vías para llegar a la ciudadanía,
pero todavía hay mucho por hacer, sobre todo en entidades donde no hay demasiados recursos o hay menos recursos, y entidades más pequeñas o administraciones públicas más pequeñas. Las grandes pues sí que están ya adaptadas y prácticamente al mismo nivel que grandes marcas, pero sí ya están con un montón de recursos implementados ya, ¿no?, a nivel de comunicación. ¿Y cómo llevan la inmediatez? No sé si quieres que me explique o... Sí, explícate. Sí, a ver, quiero decir, o sea, al final las redes sociales y la comunicación actual, pues ya sabemos, tenemos un Twitter en el que los periodistas filtran las noticias antes de haberlas publicado en sus medios, o sea, es esa inmediatez, cómo se vive en la administración, que tiene una idiosincrasia ya por excelencia como de elefante, ¿no? Como de movimientos de elefante. Sí que es verdad que se está dando, al hilo de lo que comentábamos antes, de planes de comunicación interno, plan de comunicación externo, también se está dando un avance en planes de comunicación de crisis, que va un poco en la línea de lo que comentas, en el sentido de que hay que prepararse también, y la pandemia también fue como el boom de no tenemos, ¿no?, un plan de crisis o un gabinete de emergencias para este tipo de cosas, pues también en la comunicación. Entonces sí que poco a poco se están dando cuenta que hay que tener ese plan de crisis para anticiparte, y esa inmediatez que hablabas, poder de alguna manera responder antes y poder, en los planes social media ya incluimos esa parte de gestión de crisis. En caso de un comentario negativo, ¿quién va a contestar? ¿Cómo? También incluso lo solemos clasificar, ¿no? No es lo mismo un pequeño comentario, pequeño no, me refiero a cualquier comentario que no afecta a la reputación, simplemente es una queja de cualquier tipo de servicio, pues que con la subvención tal me ha pasado esto, ¿cómo vamos a proceder a esa respuesta? ¿Quién? ¿Cuánto tiempo de respuesta va a haber? Sí que se está empezando a trabajar en eso. A crisis mucho más graves que puedan suponer ya esto, tenemos que organizar una rueda de prensa o hacer cualquier tipo de acción mucho más, mucho acorde a esa crisis. Todo eso, hay muchas administraciones que todavía no la tienen trabajado, pero sí se está poco a poco implementando también esa gestión de crisis, para que en caso de que, por lo menos tener claro un poco lo que decía antes, a nivel interno, si pasa, vamos a procurar que no pase, pero si ocurre, ¿cómo vamos a reaccionar? Tener plantillas preparadas, tener notas de prensa posibles preparadas, que luego habrá que adaptar, pero todo eso nos va a ayudar a anticiparnos. Entonces, todavía queda mucho por hacer también en este sentido, pero ya se van implementando este tipo de gestión de crisis también en la administración pública, después de pandemia sobre todo. Claro, yo destacaría en esto, y creo que a muchas organizaciones esto, sobre todo pequeñas y medianas, les interesa escucharlo, ¿no? Que de inmediatez y sobre todo del publicar en el momento y tal, en realidad esto es relativo. O sea, que esto de lo que requiere es de mucha estrategia y mucha planificación. Exacto. Y que alguien que sepa te oriente, ¿no?, hacia dónde ir, cómo transmitir tus mensajes, y que cualquier persona en la organización no tiene la capacidad de lanzar un mensaje en medios digitales de forma adecuada, ¿no? Eso es. Que incluso ahí puede traerte esas crisis de las que hablas. Eso es, y que por lo menos tengamos claro qué vamos a responder según qué tipo de comentario. Porque a veces puede que yo no esté de acuerdo con lo que la organización haya decidido, pero sí que tenemos que de alguna manera, si yo soy y luego también si yo soy el community manager, me refiero, o la persona que estoy en redes, nunca tengo que, ¿no?, emitir mi juicio como profesional, sino como la organización, y todas esas cosas, aunque parecen evidentes, a veces en el día a día se confunden. Y te voy a poner un ejemplo como muy, muy extremo que me ocurrió con una organización, no voy a dar el nombre, pero por ejemplo, dentro de su programa tenían los toros, dentro de sus toros, acciones taurinas. Hubo muchas críticas, pero claro, a nivel político, o a nivel, digamos, de programación, estaba eso ahí. Si todo eso lo tenemos bien
redactado, cómo vamos a responder, porque yo puede que no esté de acuerdo, pero al final yo pertenezco a esa organización y tengo que responder como organización que ha organizado ese tipo. Tendré que tener esos argumentos o tendremos que trabajar en caso de... Sabemos que esto va a traer polémica, ¿no? En este caso te he dicho los toros, podría ser cualquier... puede traer polémica. Siempre nos tenemos, cuando hacemos estas estrategias, ponernos en el peor de los casos y plantear escenarios posibles y cómo vamos a reaccionar. No quiere decir con esto que tengas que estar de acuerdo o no, pero sí en equipo decir, bueno, esto puede pasar. En caso de que pase esto, ¿cómo vamos a reaccionar? Si pasa esto, porque igual solo es una crítica, pero igual es una manifestación en la calle. Entonces todo eso cuanto más trabajado lo tengamos en ese plan de crisis, mejor podremos reaccionar, independientemente de que todo el equipo no va a estar de acuerdo, pero vamos a saber cómo tenemos que reaccionar. Un poco va por ahí, ¿no? Claro, a mí esto que dices me parece también muy clave porque además en ese discurso interno yo creo que ayuda a asentar y a madurar la propia idiosincrasia del propósito de la organización, ¿no? Al hablar de él y al forzarlo a situaciones que no son habituales, pues supongo que asienta y madura más ese propósito, ¿no? Exacto. Qué bueno. Mira, hacías una diferenciación, me parece clave, en las administraciones entre la comunicación política y la comunicación pública, es súper fundamental. Y llevándolo un poco a las organizaciones del tercer sector, en muchas ocasiones vería el paralelismo entre incidencia y comunicación, narración de tus acciones del día a día, ¿no? Sobre todo aquellas organizaciones, por ejemplo, que a lo mejor gestionan proyectos públicos y aparte tratan de hacer una incidencia política en según qué aspectos de su especialidad, por así decirlo, y eso a veces puede chocar. Entonces, ¿qué se te ocurriría? O sea, ¿cómo crees que se puede gestionar esto? En este caso lo veo diferente, si no te he entendido mal, si son entidades, digamos, privadas, yo puedo emitir el discurso siempre y cuando estemos de acuerdo aunque tenga tintes políticos. Aquí no lo veo mal si toda la organización está de acuerdo. Emitimos esos mensajes, pueden ser arriesgados o menos arriesgados, ahí tendremos que calibrar hasta dónde no queremos mojarnos o no, pero en ese caso no lo veo del todo mal. ¿Por qué en administración pública sí? Porque es dinero público. Entonces, en este caso, cuando el dinero público no se puede utilizar, tal político ha presentado no sé qué, eso si quieres, lo emites en tu página de partido. ¿Me explico? Entonces, cuando estamos hablando de, vamos a hablar, ¿qué supone el que ese político haya presentado eso para la ciudadanía? El mensaje sería, ¿no? ¿Qué aporta la presentación de tal programa? No, para mí no es Pepito Pérez ha presentado este programa, sino este programa que supone para los y las jóvenes. Porque es dinero público. Si Pepito Pérez quiere colgarse la medallita, lo puede hacer en sus redes sociales de partido o propias. En el caso que comentabas del tercer social, siempre y cuando sean entidades privadas, como quien lo hace con su propia marca personal, ahí ya entra, yo quiero mostrar o no quiero mostrar. Lo veo diferente. O sea, yo como Nagore puedo mojarme o no mojarme en temas políticos, pero ya soy y tengo que ser consciente de lo que puede suponer cada cosa, pero ya es diferente. En administración pública sí que veo esa diferenciación por lo que te comentaba de dinero público, ¿no? Claro, ahí era un poco la historia, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de financiación de la organización? Claro. Al final todas van a ser privadas, pero claro, hay organizaciones que tienen un 90% de su presupuesto de proyectos públicos, de dinero público, incluso de directamente gestión de proyectos públicos, ¿no? Y otras que no, que tienen a lo mejor un tercio de financiación propia, financiación privada, financiación pública, ¿no?
Entonces ahí lo de la incidencia caso, política se convierte en un problema. En este caso entonces sí que lo entiendo como la administración pública, porque hay dinero público de por medio, y sí que yo creo que en este caso los mensajes que se emiten desde ahí tienen que ser más objetivos o no tan políticos, en el sentido de que al final como organización tenemos que comunicar lo que nuestros programas aportan a la ciudadanía o al público en concreto para el que se dirijan, igual que la administración pública. Yo me refería más por ejemplo, a una asociación que no tenga fondos privados, que pueda ser como una marca personal, y ahí ya dependería de ella. En el caso que me comentabas, lo veo igual que la administración pública, porque al final sí que creo que hay que separar. Claro, sí, es complejo, ¿eh? O sea, yo creo que a mí la comunicación creo que siempre plantea retos muy importantes. De hecho, creo que es lo más interesante. A mí me pasa. O sea, yo a veces digo, software libre o vamos a... Oye, que somos conscientes de que las grandes marcas tecnológicas hace poquito publicaba, y me está generando aquí como mucho movimiento en redes, ¿no? De cuál es la trazabilidad de los productos tecnológicos y cómo pues se explotan los recursos del sur global, se disfrutan los productos en el norte global, y luego la basura tecnológica se manda a traer al sur global, ¿no? Pero luego yo uso Mac. Ya. Y uso, claro, Y es muy nivel complicado, ético, ¿no? Sí, el otro día asistía yo también a una jornada sobre ChatGPT y comentaban también un poco ese tema, ¿no? Que muchos de los programadores, ¿no? También estamos utilizándolo todos y tal, y a nivel, ¿no?, ético, o esos sesgos que comentaban, y los programadores o las programadoras eran de países que que estaban cobrando pues una miseria, y un poco todas esas reflexiones que a veces se nos olvidan. Sí, yo creo que sobre inteligencia artificial vamos a hacer una mesa redonda, porque en todos los podcasts va a salir esto. Es otro podcast. Sí, totalmente, ¿no? O sea, hay unos sesgos brutales, hay además como muy embebidos una tecnología protegida bajo esa pátina de la tecnología es neutral, aquí no... El otro día veía una prueba ahora que dice sesgos, esos sesgos ya no solo de género, que igual nos suena más, sesgo eso, político, ¿no? Me preguntaban, hazme una canción sobre el presidente de Estados Unidos, y era todo maravilloso, y hazme una canción sobre George Bush, y era todo mal. Entonces era como, bueno, pues se veía claramente, ¿no?, esos sesgos políticos de los que hablabas, y al final todo eso hay que reflexionar y hacer ver, ¿no?, ese tipo de... Mira, acabas de abrir un melón y te voy a hacer una pregunta, porque, bueno, al final es esta lógica de cómo los algoritmos también están polarizando mucho la comunicación, y muy en particular la polarización política, etcétera. ¿Cómo ves los retos que se presentan a nivel de comunicación en este sentido, sobre todo por el contexto digital, ante el grado de polarización social que se está viendo, ¿no? ¿Cómo posicionarnos en esto? ¿Cómo lo ves? Yo como reto veo que desde la comunicación, incluso desde la educación también, y meto educación digital también, porque bueno, yo también trabajo, aunque no te lo he comentado, desde la comunicación, pero también a nivel formación también trabajo mucho la educación digital, y siempre la educación digital en positivo. Creo que el reto es un reto, tenemos un reto muy potente al final para hacer ver de alguna manera, sobre todo hablo justo de jóvenes porque es el sector al que más me dirijo, ¿no? Pero hacer ver un poco todos esos sesgos que comentaba. El reto yo lo veo en ese trabajo de sensibilización, en que entiendan que todo lo que sale, por ejemplo, de ChatGPT o de otras herramientas no es válido, que también hay que contrastar, y de hecho, a ver, seguramente y se irá perfeccionando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer, y que de alguna manera el reto yo creo que va por el hacerles pensar, ¿no? Un pensamiento crítico, del que hablo mucho en mi blog, el que de alguna manera sepan pensar, interpretar,
todos esos resultados que nos da, puede ser ChatGPT o cualquier otra herramienta. Yo veo los retos por ahí también, y luego un reto ya muy potente y muy complicado ya serían las brechas digitales, que hemos hablado mucho tú y yo, ¿no? Brechas digitales, incluso otras desigualdades que puedan suponer ante este tipo de tecnologías, ¿no? Me he alejado un poco más de la comunicación, pero creo que... Bueno, va de la mano. O sea, es una gran brecha, lógicamente. Esa parte de pensamiento crítico, de brechas digitales y yo creo que ahí es clave la educación digital en positivo, ¿no? Y el hacerles reflexionar. Yo soy partidaria, perdona que te corte, y aquí puede generar debate, pero soy partidaria de no prohibir, sino de enseñar. Sé que hay en centros que lo han prohibido, sino que sea como cuando implementamos las calculadoras en las clases de matemática y nos enseñaron... Totalmente, que también las prohibieron. Pues esta misma idea trasladada es que existen y están ahí. Vamos a enseñar a utilizarlas de manera correcta, de manera ética, de manera responsable. Totalmente. De hecho, claro, todo se ha acelerado. Hablas de las calculadoras, que fue una de esas claves. Luego han sido los móviles, por ejemplo, ¿no? Yo cada vez que entraba, cuando estaba anteriormente en una asociación y iba a muchos centros educativos en ocasiones, y veía los carteles de prohibido el teléfono en clase, y me ponía malo. O sea, una de las herramientas más revolucionarias y de acceso a la información que tenemos hoy en día, y por el desconocimiento tal de cómo integrarlo metodológicamente en las clases, al final optamos por prohibirlo. Y acaba de volver a pasar. Llega la inteligencia artificial que va a acompañar a casi cualquier trabajo. O sea, está más que claro ya por dónde van las cosas, ¿no? Y no lo veamos como destrucción de empleo y sustitución de trabajo, sino es una herramienta de apoyo que tiene que ir de la mano de lo que tú haces para mejorar lo que tú haces, ¿no? Esa visión positiva yo creo que también es desde la inspiración, desde cómo te puede ayudar a... Por ejemplo, ¿no? Yo el otro día con mi hija que tiene 15 años tenía que hacer un trabajo, estaba bloqueada y la utilizamos para inspirarse en cosas que igual no se le había... ¡Ay, pues puedo utilizar! Y alucinaba, ¿no? Como le íbamos preguntando, no, pero no queremos digital, queremos con materiales, y le iba dando ideas de, pues usa el algodón, no sé, para hacer algún trabajo, y cosas que no se le había... ¡Ay, pues! Y luego hizo un trabajo súper bonito y tal. Quiere decir que fue una herramienta de inspiración que le ayudó en... Entonces yo creo que tenemos que hacerlo desde esa perspectiva de inspirar. Totalmente, yo creo que... por ejemplo, yo con esto he hecho otra prueba, ahora que salen los críos. Mi hijo tiene 4 años y sí que un día abrí el DALL-E 2, que es la herramienta, lo mismo de OpenAI también, pero de imágenes, ¿no? Y que tú le describes algo y te genera 4 tipos de imágenes sobre esto, ¿no? Y claro, la curiosidad y la imaginación de los niños, que es maravillosa porque no tienen límites, ¿no? Y le dije, a ver, dime cosas. Y claro, él tiene la capacidad de decirme cualquier cosa loca. Y tú se lo dices a Dalí, lo creas. Entonces el niño se partía, se reía muchísimo, ¿no? Pero podemos enseñar eso con 4 años, ¿no? Desde esa que vayan viéndolo, no como... No, es lo peor, vamos a prohibir, sino cómo nos puede ayudar también en ese proceso de aprendizaje. Y es, o sea, como practicar la mayéutica, o sea, tú tienes que saber desarrollar las preguntas adecuadas a la IA, exacto, porque si no no tiene nada que ver lo que te contesta. Es importante, porque según cómo preguntes... Entonces, para aprender a preguntar... Es clave. Bueno, sí. Qué bueno que hayas traído esto al podcast, me encanta. Vale, bueno, ahí has abierto muchos melones, has abierto también el melón de las competencias digitales, que es fundamental, ¿no? Y de tener un marco de referencia, que también salió en el podcast anterior con Lara, también comentaba esto, no es una cuestión de herramientas digitales, sino de competencias digitales, ¿no? Si no tienes las competencias para llegar a esa apropiación tecnológica, poco hacemos, ¿no? Vale, también para ir enfocando ya hacia el cierre, que vamos a tener que hacer otra sesión porque me ha pasado rapidísimo. Sí. De cara a grandes retos, o sea, ¿cómo ves
el sector social, también la administración pública, que sé que es más tú, pero bueno, tienes ese conocimiento también muy cercano del tercer sector. ¿Hacia dónde crees que vemos? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿Qué crees que tecnológicamente, sobre todo, más comunicación digital, pero no solo, porque ya sabemos que va de la mano? ¿Por dónde van las cosas, ¿no? ¿Hacia dónde van las cosas? Vale, a nivel de comunicación, además escribí con varios profesionales a final de año un poco las tendencias en comunicación, pero bueno, voy a enfocarlo también al hilo de lo que comentabas con toda esa dimensión social. Yo creo que cada vez más el enfoque va hacia marcas más humanas, cercanas, que eso sí que se lleva trabajando tiempo, ¿no? Pero con todo esto de la inteligencia artificial yo creo que se está de alguna manera priorizando esa parte más de comunicar desde lo humano, desde lo cercano, sin filtros, desde la esencia que hablamos. También mucho desde la parte de sensibilización, que siempre se ha hecho, pero yo creo que se está potenciando mucho esos contenidos más. Antes comentaba la Generalitat y lo hace mucho a través de infografías o a través de contenidos como muy educativos, de sensibilización, que ayuden a entender lo complicado de manera fácil. Yo creo que va por ahí. Y otro de manera fácil, que puede ser eso, pues puede ser con una infografía, con vídeo. El vídeo también viene muy, muy fuerte. El audio, como es tu podcast, también estamos nosotros también implementando mucho podcast en administraciones públicas, porque es una manera también de llevar a la ciudadanía temas sociales. Por ejemplo, hemos trabajado en el bienestar de la infancia, en la educación digital en positivo, con expertos, entrevistas, y eso ya es como un cambio, ¿no? De implementar esos podcasts, ese nuevo formato de audio a la administración pública, incluso al sector social, para visibilizar de alguna manera y llegar a la ciudadanía de otra manera. Se está buscando de alguna manera canales con los que llegar de otras formas, ¿no? Puede ser el audio, como te he comentado, el vídeo breve y demás, pero sobre todo yo creo que la tendencia, además de esos contenidos de sensibilización y de adaptar, la transparencia también, pero bueno, la transparencia ya sería también otro temazo, pero además de trabajar un poco en sensibilización, en transparencia, en el fomento de la participación, sobre todo yo creo que otro reto importante, y poco a poco lo vamos haciendo, es adaptar los diferentes mensajes a los diferentes públicos. Y me explico. Antes, por ejemplo, se hacían una campaña de comunicación, imagínate, de publicidad para todos el mismo, ponte, anuncio, y ahora sí que se está haciendo ese esfuerzo de hacer campañas para cada tipo de público segmentada, y no todos los canales de comunicación para todo el mundo. Es decir, tal vez tenemos que focalizar nuestros esfuerzos, y me lo invento, por ejemplo, en Instagram para la gente joven, y por tanto el tipo de contenido tiene que ser adaptado en tono, en mensaje, en estilo, en formato a ese público, y tal vez para otro tipo de público vamos a hacer otro tipo de formato. Esto, aunque parece igual en marcas, ya llevamos tiempo, ¿no? En marcas comerciales haciéndolo, en administración pública era un poco, yo es que me dirijo a la ciudadanía en general, de cero a ya, pero es que no podemos dirigirnos a la ciudadanía en general, sino sí que tenemos que segmentar. Y sí que se va haciendo un poco ese trabajo de segmentar, incluso en listas de email marketing, es decir, ofrecer la comunicación o los mensajes a medida según lo que me interese. Tal vez a mi hija, por ejemplo, le interesa un tipo de cosas de lo que organiza el ayuntamiento y no todo, y a mi madre probablemente le interese otro tipo de información en otro formato. Pues vamos a hacer ese trabajo de segmentar, aparte de la transparencia que te comentaba y contenidos de sensibilización. Claro, ahí es súper importante, entiendo, el segmentar una base de datos, o sea, trabajar la data, ¿no? Y además para eso se puede aprovechar también mucho ahora la tecnología, ¿no? Exactamente, sí, hay administraciones ya más avanzadas que yo conozco fuera de aquí de Euskadi,
que lo tienen ya a un nivel de segmentación impresionante y yo creo que tenemos que ir hacia eso. Es decir, si yo sé que les interesa a las personas jóvenes o a esta en concreto, ha solicitado ya la beca, te interesa seguir el año que viene recibiendo la información y que de alguna manera vayamos también fidelizando, igual que se hace en otras, para que al final sientas que no te están saturando de información, sino que me mandan lo que realmente a mí me pueda interesar. Y ahí lo que tú dices, los datos es fundamental. Pero también incluso en redes sociales, ya no solo hablo de listas de email marketing, ir haciendo esa segmentación por canales, por formatos, no todo le puede interesar. Sí, que no vale el control copy, el copiar, pegar, ya he publicado en todas partes, ¿no? Y si, por ejemplo, nos animamos a TikTok, también tenemos que conocer ese lenguaje. He empezado en TikTok, ahora. Bueno, ya te he seguido. Un poco... Súper viral esa red, es impresionante. Sí. Ahora el algoritmo está hasta que luego lo corten. Entonces, bueno, sería un poco esa... Yo creo que, resumiendo, sería eso, contenidos de sensibilización, transparencia y adaptar, fomentar también la participación, que eso ya se lleva haciendo, pero también fomentar la participación y provocar una acción, ¿no? Sobre todo en la administración, pero en el sector social, ¿no? El provocar... Eso es muy particular y está muy bien que lo digas porque las entidades sociales, que en muchos casos son especialistas en participación social, pero luego aprovechar el canal digital para ellos no se les da tan bien. Es verdad que es más complicado y el trabajar la participación en digital es diferente y ahí hay que trabajar otro tipo de estrategias. Entonces sería esos retos, yo creo que... Vale, me quedaría también con una cosa que has dicho y es el aportar valor de toda la vida, el marketing de contenidos, etcétera, y es que no nos centremos tanto en el hago esto, que bueno, está bien y más para una administración pública, por ejemplo, que también tiene que tener esa transparencia, pero el crear contenidos que sean aprendizaje para la gente, que aporten ese valor añadido. Y para eso, nagoregarciasanz.com. La verdad, tus posts son una maravilla porque es que es mucho contenido y no por rellenar. O sea, ahí vuelca realmente conocimiento y yo recomiendo que la gente se siga y se suscriba y vea tu contenido porque aporta mucho valor, de verdad. Gracias. Pues sí, al hilo de, ya para cerrar lo que comentabas, ahora yo en las formaciones que doy a administraciones públicas y a la hora de elaborar estos calendarios de contenidos que hablaba, ya vamos, al final yo les hablo como piezas de puzzle y ya vamos incorporando la pieza de los contenidos de sensibilización, que siempre nos centramos en nuestros programas, nuestras becas, ¿no? Todo lo que tenemos, que eso, claro que hay que comunicarlo. Además hay que comunicar todo el proceso, que siempre lo comunicamos cuando lo va a salir, se nos olvida el después también, pero no solo lo que nosotros organizamos, sino también esos valores que queremos o ese contenido de sensibilización. Los días podemos aprovecharlos para también para aportar valor desde lo que queremos transmitir en nuestra organización, en esos valores. Y vamos formando el puzzle con esa pieza que hasta ahora yo creo que se les olvidaba, que son esos contenidos de divulgar, de sensibilizar. Sí, al hilo de lo que comentabas, perfecto. Genial. Bueno, también te voy a hacer la última pregunta, que se la hago a todas las personas que pasan por el podcast, y es ¿algún ejemplo real que hayas visto de cómo la tecnología ha transformado en positivo, pues, personas, organizaciones, ahí ya me da igual, ¿vale? Pero un caso como muy concreto de la tecnología ha sido totalmente transformadora en positivo, ¿no? Mira, pues voy a poner un ejemplo que igual es un poco a mí misma, ¿no? En el sentido de, a ver, yo he trabajado, por no mencionar a organizaciones que también se me ocurrían, ¿no? Pero para que se vea de alguna manera cómo la tecnología ha transformado al final mi propia trayectoria. Desde que yo te he comentado al inicio del episodio, ¿no? Que yo trabajaba en una administración pública, iba todos los días a mi oficina, a mi trabajo. Sí. Hace 20 años cuando empecé, no me hubiera imaginado que llegaría una pandemia y que de alguna manera mi
me cambiaría tanto la tecnología de manera positiva, en el sentido que yo hoy puedo trabajar desde mi casa, es el medio que al final ¿no? me da de comer, o de alguna manera con el que trabajo día a día, y la tecnología ha supuesto un impacto muy positivo en Nagore profesional, porque al final ha conseguido el poder emprender un proyecto que sin tecnología probablemente no hubiera podido. Se me ocurren muchos otros ejemplos, pero era por no mencionar un poco, pero es un poco para que nos quedemos con la idea de que al final a cualquier persona, ¿no? La tecnología, yo siempre la menciono como en positivo, ¿no? Cómo nos puede también, tiene cosas evidentemente malas, no las vamos a negar, pero también otras buenas como esta, como a cualquier persona nos puede cambiar de alguna manera la vida, como es mi caso, ¿no? En impacto positivo de poder llevar tu negocio simplemente con esa tecnología, ¿no? Genial, Nagore. Pues nada, resumiendo, creo que bueno, has aportado un montón de elementos interesantes en este ratito. Me quedaría con todo esto de mirar la casa por dentro. Exacto. Pensar en comunicación externa, en mensajes, en redes, ¿no? Es decir, bueno, vamos a mirar la casa por dentro, vamos a recordar el propósito y entender el leitmotiv de la organización. Y ese tiene que ser el corazón de todo lo que hagamos, ¿no? Exacto, a veces hay que hacerlo, pero aunque lo hayáis hecho, o sea, aunque se haya hecho anteriormente, hay que volver a hacerlo. Yo, de hecho, estoy en un proceso de reflexión para volver un poco a claro. todo eso, ¿no? No es algo que sea estanco. Sí, es que yo creo que tenemos que estar continuamente. Es un constante, es un cambio permanente. Las organizaciones también, que parece que no, ya hicimos aquel plan de misión, visión y no, pero es que estamos en constante evolución nosotros y nosotras como profesionales, pero las organizaciones también, y al final, si no, eso se nota en la comunicación, ¿no? Claro, esto es súper importante, cómo los planes estratégicos han pasado de ser a 10 años a ser a 5, a ser a 3 y ahora casi... Con pandemia... casi menos, ¿no? Casi a menos. Eso es. Pues nada... ha sido un auténtico placer decir que este podcast pues lo encontramos en todas las plataformas habituales como iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, en el canal de YouTube, y bueno, todo es accesible desde la página web josemariaregalado.com/podcast. Y dejarnos un me gusta, que le gusta mucho a los algoritmos de los que también hemos hablado y viene muy bien. Visitar la web y las redes de Nagore, que os van a resultar muy interesantes. ¿Y quieres decir algo para cerrar, Nagore? Nada, simplemente agradecerte la invitación. Ha sido un placer y un gusto el poder compartir contigo esta charla después de tantos años y después de haber trabajado incluso en proyectos juntos, así que para mí me ha hecho especial ilusión esta invitación y este ratito, así que muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, como siempre. Y nada, cerramos con la frase de marca, ¿no? Tecnología para las personas. Muchas gracias, Nagore. Gracias a ti. Un saludo. Gracias, chao.